Mi nombre es Stephanie Scott y yo soy la creadora del proyecto Tsere. Tsere es una palabra en Xuachicham que significa araña, y en este proyecto participamos artistas del Ecuador, participamos con personas indígenas que nos comparten sus historias, sus conocimientos culturales, medicinales, y otras personas interesadas en lo que es la educación intercultural como docentes de la zona rural amazónica. Y entonces la idea del proyecto Tsere es que nosotros tejemos, así como las arañas tejen, y en la cosmovisión Shuar es algo muy bonito porque la araña simboliza justamente ese tejiendo todos los hilos de lo que es la historia de tu vida, de lo que es el porvenir. Entonces, nuestro proyecto, lo que nosotros queremos es tejer conexión a través de la literatura intercultural. Yo llegué a la Amazonía hace 5 años, en el 2016, y yo vine con un montón de experiencia de muchos años de trabajar siempre en situaciones interculturales. Como mis padres son de culturas diferentes, entonces yo ya hablaba en casa 2 idiomas, luego nos fuimos a vivir en el Japón, entonces con eso yo iba a la escuela, hablaba japonés, con mi mamá español, con mi papá inglés. Entonces yo siempre hablé muchos idiomas y estuve así como entre 3 culturas desde muy chiquitita. A los 4 años yo ya hablaba 3 idiomas. Entonces creo que ese interés he tenido y en mi vida he seguido así. Y entonces pasé gran parte desde mi preadolescencia en la ciudad de Nueva York, que es en una parte de la ciudad de Nueva York que es el sector urbano más diverso de todo el planeta. En la parte donde yo me crié, que es en Queens, se hablan más de 160 idiomas y solo es una pequeña parte de la ciudad de Nueva York. Yo tenía amigos de todas las culturas, de todas las religiones, y a mí me encantaba aprender más. Entonces tengo una larga trayectoria de trabajar en este tipo de ambientes, como es también aquí la Amazonía, porque aquí en la provincia de Pastaza hay 7 nacionalidades indígenas, y también aquí tenemos población afro de la costa, también tenemos población de la sierra, así mestizos, como también quichuas de la sierra. Entonces realmente cuando yo llegué acá me pareció fantástico porque es lo que yo amo. Toda esa interculturalidad, toda esa mezcla de cultura, todos estos idiomas, me sentí como en casa. Pero en mi trabajo, que era apoyar en las escuelas rurales, empecé a notar que las cosas aquí sí eran muy diferentes a como eran en los otros lugares donde yo siempre había trabajado. Por ejemplo, yo en Nueva York tenía estudiantes del Asia, del África, del Medio Oriente. En un salón de clases podían haber hasta 8 idiomas entre mis estudiantes. Y yo me especialicé en mi maestría justamente en el desarrollo del lenguaje y lectoescritura en niños multilingües, porque a todos estos estudiantes de diversos lugares con diversas lenguas maternas, yo tenía que ayudarles para que ellos puedan aprender bien el inglés y completar bien todo lo que era su escolaridad en inglés. Entonces todos estos niños eran multilingües, no solo bilingües, porque por ejemplo en el África, la mayoría de mis estudiantes del África hablaban por lo menos 3 idiomas, porque tenían su idioma africano, el idioma de la colonia. Por ejemplo, yo tenía una vez una niña de la Costa de Marfil, entonces tenía su idioma africano en la escuela francés, y ahora ella, su familia migró a Estados Unidos y tenía que aprender inglés. Entonces esta era como mi especialidad justamente. Y era siempre súper lindo porque hacíamos proyectos donde involucrábamos la cultura de todos, donde los niños me contaban cómo era su cultura, me traían comida, venían con su vestimenta, y también yo podía fácilmente conseguir libros de cuentos africanos o libros sobre alguna leyenda árabe o
libros sobre la cultura china y cosas así, y yo traía, y después los niños también me compartían. Me acuerdo, tenía una niña coreana una vez, que a ella le gustaban las películas coreanas, y ella casi no hablaba mucho inglés. Y ella hizo una presentación explicando cosas así del cine coreano, y nos hizo ver partes de las películas, y los otros niños, que ninguno era coreano, pero se interesaban en la cultura de ella. Tal como ella luego se interesaba en la cultura de la niña que era de la India o de la niña que era de Honduras, y así íbamos aprendiendo, íbamos conectándonos. Entonces yo pensé, en la Amazonía va a ser chévere, va a ser lo que siempre he hecho, vamos a hacer este mismo tipo de proyectos, vamos a trabajar con literatura, tenemos tantas culturas, tantas cosas lindas por aprender. Pero no fue así, y era algo así como que no era cómodo para ellos compartir de su cultura. Y yo nunca había estado en una situación así. Al inicio realmente yo no sabía qué hacer ni cómo íbamos a hacer los proyectos, porque los niños incluso me negaban que en su casa hablaban otro idioma, decían que ellos no sabían nada de cosas de su cultura, nada de cuentos, nada de historias. No me querían decir ni siquiera qué comidas comían, ni siquiera si tomaban chicha, o sea, nada. Así es como que preguntarles a ellos sobre su cultura era como asustarles y garantizar que se queden callados. Entonces yo me di cuenta que aquí había un gran problema. Y como nunca me había pasado, entonces yo tuve que empezar a investigar por qué esto es así y qué puedo hacer para cambiar esta situación, porque esto repercute bastante en el alcance académico de los niños, en el desarrollo de su lectoescritura. Yo me di cuenta que los niños tenían bastantes retrasos en lectoescritura, bastantes retrasos en comprensión lectora, en vocabulario y en autoconfianza en realidad. Y un segundo factor que yo me di cuenta que necesitaba crear alguna forma de intervenir era que a los niños yo les pedía que se hagan un autorretrato. Todos mis años y años de trabajo ha sido simplemente una actividad sencilla que yo les pido cuando primero les estoy conociendo. Cada quien dibuje su autorretrato y luego me cuentan un poco sobre quiénes son, lo que me quieran compartir. Pero me topé con que los niños, cuando hacían su autorretrato, a pesar de que todos los niños eran niños con diferentes colores de piel, en tonos morenos, unos más oscuros, unos más claros, pero no habían niños así con la piel, como quien dice, color durazno, como es ese color que le dicen color piel, pero es como el color durazno. Ninguno tenía ese color de piel, pero todos hicieron sus autorretratos con ese color. Ninguno quiso pintar el color que realmente son, como diferentes tonos de café. Algunas todos tenían cabello así negro, ojos oscuros, hermosos. Y algunas niñas se pintaban como si fueran rubias. Y me acuerdo que tomé los retratos de uno de mis clases y les colgué en un hilo frente a los niños. Y les dije, miren todos estos retratos que han hecho y miren alrededor así a sus propios compañeros y díganme si de verdad esto se parece a quienes son ustedes. Y entonces empezamos a abordar ese tema, ¿no? De que ni siquiera como ellos se veían físicamente, no lo querían aceptar. Mucho menos todo lo que hay detrás, que es toda la parte cultural y de experiencias y esta riqueza hermosa que hay aquí en la Amazonía. Entonces ellos no lo valoraban, lo negaban, lo rechazaban y realmente en todos mis años de estudios sobre estos temas de interculturalidad para mi trabajo, una cosa súper importante es que si queremos que el niño se desarrolle bien, en sí como ser humano y también desarrolle todas las habilidades académicas que queremos, pero especialmente todo lo que es lenguaje, porque el lenguaje es el portador de tu cultura. O sea, no puedes comunicarte con nadie sin un lenguaje. Entonces, la lengua que tú hablas es lo mismo que los pensamientos que tú tienes en tu cabeza,
es la voz de tu mamá que te dice algo, o sea, todas tus experiencias están mediadas por el lenguaje. Y el lenguaje está atado a tu cultura, entonces no puedes separar. Entonces, cuando no hay una valoración de esa identidad lingüística, esto repercute bastante en la lectoescritura y eso repercute bastante en todas las demás áreas académicas, porque para todas necesitas una fuerte base en lectoescritura. Entonces, es muy importante por muchas razones, que los niños se sientan muy bien sobre quiénes son, de dónde vienen. Y una frase que siempre nos decía la directora de mi maestría en la universidad era: el niño cuando entra a tu salón no entra solo. El niño viene con su cultura y con toda su familia. El niño los tiene presente y son parte de él. Entonces, cuando yo tengo un niño de cualquier cultura o que habla un cierto idioma que está aquí en mi salón, yo tengo que respetar y entender que él está aquí con toda su comunidad y toda su familia y todo su entorno cultural. Entonces, cualquier cosa que yo pueda hacer que dañe la imagen que ese niño tiene sobre su propia familia, su propia cultura, su propio idioma, es un daño muy profundo. Y cuando yo llegué a la Amazonía vi que estos niños ya tenían un daño muy profundo, hasta los más pequeñitos. Entonces, de ahí es que nace la idea de hacer el proyecto Tzere, y de ahí es que nacen también varios libros que luego voy a ir explicando cada uno, pero que son el resultado de algunos años ya de trabajo con las familias, con los docentes, con los niños, con las comunidades y con toda esa experiencia a cuestas, que de verdad nosotros en el proyecto Tzere creemos que es empezar a solucionar eso y empezar realmente a valorar la riqueza cultural que hay aquí en la Amazonía, para que los niños realmente puedan tener un futuro y puedan tener éxito en la escuela y se sientan bien sobre quiénes son ellos.